Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. No para la escalada terrorista en Colombia. En el departamento de Orauco, un nuevo atentado se presentó contra la base militar de Puerto Jordán por parte del ELN, que lanzó granadas y morteros a 1 kilómetro de distancia contra el complejo militar. Es el segundo ataque en esta semana. Una de las granadas cayó muy cerca de los casinos sin reporte de heridos. En la zona continúan los combates entre tropas del batallón de infantería número 9 e integrantes del ELN. 11 personas resultaron heridas en el ataque terrorista con cilindros bomba por parte de las disidencias de las FARC contra la subestación de policía en el corregimiento Robles de Jamundí, en el Valle del Cauca. 2 de los heridos son niños de 4 y 5 años. Anoche se instaló un puesto de mando unificado donde se confirmó además que 18 viviendas fueron afectadas. En el departamento del Cauca, una mujer resultó herida tras la explosión de una volqueta bomba cargada con explosivos en el corregimiento del Tambo. Según las autoridades, el vehículo iba a ser ubicado en la subestación de policía del sector. La mujer fue trasladada a un hospital en la ciudad de Popayán. Fueron liberados los 8 miembros de la misión médica secuestrados por las disidencias de las FARC en jurisdicción de La Plata, en el departamento del Huila. Fueron entregados a 14 presidentes de juntas de acción comunal de la zona en el sector de San Miguel. Las fuerzas militares abatieron en las últimas horas a alias Platanote, cabecillas de las disidencias de las FARC, responsable de más de 5 atentados en el sur del país. La Cancillería confirmó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con quien se reunió el presidente Gustavo Petro en las últimas horas en Bruselas, asistirá a la cumbre de la CELAC que se adelantará entre este 9 y 10 de noviembre en la ciudad de Santa Marta. La Corte Constitucional debatirá el próximo martes la reforma pensional del Gobierno Nacional. En las últimas horas, el magistrado José Fernando Ibáñez radicó la ponencia que será discutida por los 9 magistrados en sala plena. La Contraloría General alertó sobre irregularidades en el manejo de los recursos del sector defensa y advirtió que la falta de inversión está frenando la modernización de las fuerzas militares. Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, el gremio de las empresas generadoras de energía, envió una dura carta a la Comisión de Regulación de Energía y Gas en la que advierte el riesgo de un apagón como el registrado en 1992 si no se toman medidas urgentes. Acolgen insiste en que se sigue reduciendo el margen entre la energía que produce el país y la que necesita. Los transportadores de carga de Chía suspendieron el paro fijado para este domingo luego de conocer la decisión de la alcaldía de aplazar hasta noviembre la restricción del transporte de carga por la avenida Pradilla. La próxima semana, el gremio de transportadores y la Agencia Nacional de Infraestructura se reunirán con el fin de evaluar la situación del paso de los camioneros por la troncal de los Andes que conecta la autopista norte a la altura del peaje de los Andes con la variante Chía-Cota. La concesión Vía Sumapaz, encargada de la carretera Bogotá-Girardot, proyectó que van a transitar más de 400.000 vehículos en este puente festivo y confirmó que hay dispuestos 100 agentes de policía de tránsito y 24 unidades de emergencia. Ampliación de estas y más noticias en bluradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Sábado, a pura selección Colombia, aquí en Blue. Desde las 2:45 de la tarde, Colombia-España, por el tiquete a la gran semifinal del campeonato. Bienvenidos, buenos días, son las 5 de la mañana, 34 minutos. Un gusto saludarlos en este día viernes. Es 10 de octubre, María Corina Machado ganó esta madrugada el Premio Nobel de Paz. En caso de que usted esté despertando esta madrugada, sin la noticia, no se lo ganó Donald Trump, que era una posibilidad, lo ganó María Corina Machado, que es un elogio, por supuesto, a ella y a la gente de la oposición que ha luchado denodada incansablemente contra la dictadura de Nicolás Maduro. Un muy poderoso mensaje político, no solo sobre la situación en Venezuela, sino sobre quienes, como en Colombia, han apoyado al dictador Nicolás Maduro. Bienvenidos, esta es la gran noticia en el mundo, ya les vamos a contar. También anoche se cayó, esta madrugada en realidad, la presidenta Dina Boluarte del Perú, destituida por decisión del Congreso en Lima. Ya van 7 presidentes en los últimos 10 años en Perú. Noticias de Colombia y el mundo, también a esta hora temas de conversación
en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor oyentes, feliz viernes, además inicio de puente festivo en Colombia, un viernes y un amanecer diferente, y en eso que usted acaba de contar está el resumen de la conversación más activa a esta hora en redes sociales. Tendencia global, María Corina Machado. Claro. Es la principal conversación, sigue Nobel de Paz, numeral Venezuela, Donald Trump, de quienes se quejan o celebran que no se lo haya ganado el presidente de Estados Unidos, que tanto se había rumorado en las últimas horas producto de ese acuerdo de paz para finalizar la guerra en la Franja de Gaza, pero todos los elogios para María Corina Machado, que es viral esta mañana en las redes sociales por su lucha, mostrándola en las distintas marchas, en el episodio de esas horas de secuestro por allá en diciembre en Venezuela, se acuerda, pero también cuando ganó Edmundo González, y cómo no, ya son virales los 15 segundos que dura el video que pone Edmundo González, que está en Madrid cruzando la llamada con ella como despertando, apenas enterándose de la noticia esta madrugada, que es la ganadora del Premio Nobel de Paz 2025. Así que muy merecido ese premio y es la gran conversación en las redes sociales. Un paréntesis, Camila. Señor. Para quienes están celebrando que no lo ganó Donald Trump, si lo del proceso de paz de Medio Oriente sale bien, tiene suficiente argumento para bien, su candidatura el próximo año. Podría ser Premio Nobel de Paz el año entrante. De acuerdo. Así que el arrogante, el señor Donald Trump, ha ganado, por supuesto, una batalla, la de la paz en el Medio Oriente, y no que es no coincidencia que él en las últimas horas estaba con todas sus baterías contando cuáles guerras no ha activado y cuáles ha desactivado en el mundo, que ya ha frenado más de 7 guerras, dice él, y eso pues lo hará merecedor, al menos candidato sin duda en lo que pase en los próximos meses. Pero María Corina se lo ganó, es la noticia, es la sorpresa, y como es un personaje público tan cercano para los colombianos, pues ni más faltaba en Colombia también tendencia. Pero no solo es Venezuela, tenemos otro vecino que es tendencia en redes sociales, numeral Perú y numeral Dina. Dina Boluarte es el nombre de la que fue hasta ayer la presidenta de los peruanos, una más, la 7ª presidenta en 10 años que es destituida por el Congreso, una votación absoluta, sacaron a Dina Boluarte del cargo. En redes sociales, pues como todos los temas terminan en esta polarización nuestra, la pregunta de por qué los peruanos sí y en Colombia no cambiamos de presidente, pero esto no pasa de ser una conversación en redes sociales a propósito de la destitución anoche en el Congreso peruano. También tenemos nuestra propia conversación aquí en Colombia. Sigue muy fuerte el chisme del que hablábamos ayer en todas las redes sociales con Betsy Liliana y la familia de Diomedes Díaz. Y finalmente, Medellín y Guri vuelve a ser tendencia al concejal del Centro Democrático, Andrés Rodríguez, después de que la Procuraduría anoche anunciara una investigación. Este es el episodio del concejal con el bate el día de la protesta pro-Palestina en Medellín. Camila, gracias. 5 de la mañana, 38 minutos. Lo de anoche, en realidad casi esta madrugada, al filo de la medianoche hora de Colombia, fue una fulminante destitución de la presidenta Dina Boluarte del Perú. Efectivamente, sin mayores anuncios, ella terminó de manera abrupta el mandato, envuelta en múltiples investigaciones, con una votación muy simbólica. Fue una votación unánime. Es la 7ª presidenta destituida en esta convulsa situación, variable situación en Lima, en donde destituyen presidentes como cambiar de pijama. Son las 5 de la mañana, 38 minutos, y es la gran noticia. Al lado de María Corina Machado, la destitución de la presidenta Boluarte del Perú. Javier Segura. Hola Néstor, buenos días. El Congreso de Perú destituyó esta madrugada a Dina Boluarte de la presidencia de la República tras declarar su incapacidad moral para gobernar el país sumido en una profunda crisis en materia de orden público. El Parlamento aprobó la vacancia del cargo en una votación express, y es que la votación solo tardó 35 minutos y al final, con 121 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones, la sesión plenaria aprobó la destitución de Boluarte, que solo duró en el poder 2 años y 306 días, luego de un autogolpe de Estado para sacar del cargo a su antecesor Pedro Castillo, quien fue su fórmula vicepresidencial. Este fue el momento en el que se conoció el resultado de la votación. Escuchamos. En consecuencia, ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el numeral 2 del artículo 113. Néstor,
José Enrique Guerri Oré, de 38 años, asumió interinamente la presidencia de Perú hasta el 26 de julio de 2026. Es abogado y congresista de Somos Perú, un partido de opción de centro político que solo cuenta con 10 congresistas de 130 que integran el Parlamento. Su llegada al poder se produce bajo la sombra de serios cuestionamientos. Guerri enfrenta una denuncia de presunta violación sexual admitida por el Poder Judicial de ese país, la cual él rechaza al considerarla que es una maniobra política en su contra. También ha sido criticado por el nombramiento de allegados de su partido en puestos clave en el Parlamento. Escuchamos a José Enrique Guerri, presidente interino de Perú hasta el 26 de julio. Juro por Dios, por mi país, por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú. Néstor, Dina Boluarte envió un mensaje anoche recordando que asumió la presidencia en diciembre de 2022 tras un intento de golpe de Estado, aunque en realidad fue un autogolpe de Estado contra Pedro Castillo. En ese momento se desconoce el paradero de Boluarte tras abandonar el Palacio de Gobierno, y este fue su mensaje, el que entregó esta madrugada al país. Hoy, 10 de octubre del 2025, después de 2 años, 10 meses y 3 días, me presento ante ustedes como la mujer que aquel 7 de diciembre del 2022, con valentía y amor por mi patria, asumí el mandato constitucional como presidenta de la República. Néstor, Perú ha tenido 6 presidentes en menos de una década, empezando desde el 2016, ninguno de los cuales logró completar un periodo de 5 años establecido por la Constitución, empezando por Pedro Pablo Kuczynski, que duró 1 año y 236 días en el poder, Martín Vizcarra, 2 años y 231 días, Manuel Merino estuvo apenas 5 días como presidente de Perú, Francisco Sagasti, 252 días, Pedro Castillo, 1 año y 132 días, y Dina Boluarte, que estuvo en el poder 2 años y más de 300 días, de acuerdo con los datos entregados por el propio Congreso de Perú, que anoche destituyó a Dina Boluarte. Javier, gracias. Había protestado el presidente Petro cuando tumbaron hace 2 años y pico a Pedro Castillo. Acuérdense, era el del sombrero porque era de izquierda. Llegó la de derecha Dina Boluarte y también la tumbaron. Es un problema de terrible inestabilidad política lo que hay en el Perú. La otra noticia en el mundo, atención, es que esta madrugada entró en vigencia el acuerdo de alto al fuego en la franja de Gaza. Lo confirma el ejército de Israel, una muy buena noticia porque en la práctica está comenzando el alto al fuego. Este es el comienzo del fin de la guerra de 2 años en el Medio Oriente. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Y por qué tenemos la esperanza de que sea por fin la paz? Es porque lo que dicen los negociadores es que Estados Unidos ha comprometido su palabra en que no van a volver las hostilidades, que no va a haber guerra ni a Hamás atacando a Israel, ni Israel atacando a Hamás después de esta primera fase. La información es que el ejército israelí ya hace 1 hora 40 minutos declaró el alto al fuego iniciado. Se retiró hacia lo que se llama la línea amarilla. Tenemos los mapas que muestran esa línea que rodea todo el contorno de Gaza, donde va a permanecer el ejército israelí. Es aproximadamente el 53% del territorio, y es donde va a estar el ejército israelí, y donde en su comunicado ha dicho que van a seguir eliminando cualquier amenaza inmediata. ¿Qué está pasando en ese territorio que queda libre del ejército israelí? A esta hora, Néstor, se ven inmensas filas de gente caminando por la orilla del mar hacia el norte, tratando de llegar a la ciudad de Gaza. Eso es lo que se vive en este momento, pero lo que fue anoche fue una largo debate dentro del gobierno israelí. Poco antes supimos por el presidente Donald Trump que los rehenes van a empezar a ser entregados el lunes, entre lunes y martes, así lo decía. Peace in the Middle East, we secured the release of all of the remaining hostages, and they should be released on Monday or Tuesday.
Getting them is a complicated process. I'd rather not tell you what they have to do to get them. Dice él que permítame asegurar que la liberación de todos los rehenes restantes deberían ser liberados entre lunes y martes. Recuperarlos es un proceso complejo y debo decirles que es muy duro lo que hay que hacer para recuperarlos. El presidente Trump va a estar el lunes a primera hora allí en Israel, pero el domingo viaja a Egipto porque se va a hacer una nueva firma simbólica ya con oficial con cámaras de ese alto al fuego. Y además ha dicho el gobierno de Estados Unidos que va a enviar tropas. No las va a poner dentro del territorio gazatí, pero sí para ver que todo esto se pueda llevar a cabo. Hace pocos minutos el primer ministro Netanyahu ha dado una rueda de prensa donde se ha estado refiriendo a lo que fue todo este proceso. Ha sido una rueda de prensa de 8 minutos en la cual ha dicho que jamás nunca habría aceptado este acuerdo, que solo lo ha aceptado porque ahora tiene la espada en la nuca y que se encuentra en aislamiento internacional. Dice que juntos completaremos nuestras tareas, pero que el ejército israelí nunca se va a retirar de esa línea amarilla de la Franja de Gaza hasta que el grupo Hamás no se desarme. Y eso da cuenta, Néstor, de las cosas que todavía no están por completarse, porque Hamás por su parte dice que no va a entregar las armas mientras no se declare el Estado palestino. Y para dar señas de lo difícil que ha sido lograr este acuerdo en Egipto, continúan las negociaciones porque todavía no está cerrada la lista total de los prisioneros palestinos que se van a entregar, menos aún lo que siguen en las fases siguientes. Por lo tanto, los dedos cruzados de todo el mundo de que esto se sostenga, pero claro, el optimismo se maneja con cautela y rehenes recién se van a ver el día lunes, Néstor. Silvia, gracias. Y esa es la imagen del momento. El repliegue del ejército israelí, el regreso a casa después de la ocupación en la Franja de Gaza. Las 5 de la mañana, 46 minutos. Esa es la guerra lejana. La guerra en el Medio Oriente. Tenemos la nuestra, la propia. Volvieron a atacar hombres del ELN, la base militar del ejército que queda en Puerto Jordán, en el departamento de Arauca. Segundo ataque terrorista contra el mismo objetivo en una sola semana. No hay, por fortuna, heridas. Un atentado que se produce después, en las últimas horas, en la tarde-noche del jueves, después del ataque terrorista del domingo pasado que dejó un muerto y 6 heridos. Reporte con el coronel Peña, Bayardo Peña, comandante del batallón allí en Puerto Jordán, Arauca. Primera hipótesis, que es desde donde nos hicieron el lanzamiento, está igual a una distancia aproximada de supera el kilómetro, entre 1 kilómetro, kilómetro y medio, que son las nuevas capacidades que ha desarrollado esta amenaza de los lanzamientos, pero pues ya estamos nosotros contrarrestando esa capacidad. ELN, allí el responsable del terrorismo en Cauca, disidentes de las FARC, responsables en otras regiones del país, disidentes estos que liberaron a los 8 integrantes de la misión médica que tuvieron secuestrados en el departamento del Huila. Silvia Artunduaga. Néstor, buenos días. Tras el secuestro y posterior liberación de los 4 auxiliares de enfermería, una médica, una enfermera jefe y 2 conductores de la S San Sebastián de La Plata, Diego González, presidente del Colegio Médico del Huila, hizo un llamado para que se respete la misión humanitaria y médica que atiende las zonas rurales y apartadas del Huila. Nosotros desde el Colegio Médico rechazamos tajantemente y categóricamente este tipo de acciones contra la misión médica. Debemos recordar a todos los actores armados y a las organizaciones estatales que la misión médica se debe respetar porque hacen parte del derecho internacional humanitario. Luego de los chequeos médicos se confirmó que los 8 integrantes de la misión médica están en buen estado de salud. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio. Secuestro Silvia, gracias, ejecutado por disidentes de las FARC, como también son disidentes de las FARC los de Iván Mordisco, los que en las últimas horas atacaron en Jamundí, en el Valle del Cauca, cerquita a Cali, un atentado terrorista con cilindros bomba que destruyó decenas de viviendas y dejó 11 personas heridas. Hugo Mario Palomar.
Néstor, esta mañana los habitantes de Robles Valle amanecen en medio de la destrucción y la incertidumbre. Los cilindros cargados con explosivos lanzados por este grupo armado ilegal contra la estación de policía de este corregimiento de Jamundí Valle cayeron sobre las casas del vecindario. Los techos y las paredes de al menos 20 viviendas se desplomaron y en medio de los escombros fueron rescatadas 11 personas con múltiples lesiones, entre ellas 2 niñas de 4 y 5 años. Así lo relató un habitante del pueblo. Cuando vimos el boom de explosión y yo salí, metí a mi mamá para la casa, la empujé para la casa de ella y me vine corriendo porque yo de una pensé en los que estaban acá enseguida. Y salí corriendo y yo llamaba a mi hijo, Paulita, a las niñas. Cuando entro nos encontramos, ellos venían saliendo heridos, todos heridos, llorando, angustiados las niñas. Y bueno, yo no había mirado ni mi casa. Cuando me dio por mirar para acá, cuando veo mi casa toda desbaratada. Este ataque terrorista, según la policía, fue ejecutado por el Frente Jaime Martínez de las disidencias de alias y un mordisco allí en Robles, un corregimiento ubicado entre los departamentos de Valle y Cauca. Es un corredor estratégico para el narcotráfico y la minería ilegal. Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Opera el aeropuerto El Dorado para quienes van a viajar durante este fin de semana, que es festivo. La temperatura en Bogotá en este momento 10 grados centígrados, tiempo seco en la ciudad. Las historias de Bogotá con el ojo de la noche, esta mañana desde el noroccidente. Eduard Porras. Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en la capital del país mientras que ustedes dormían. Comenzamos con la muerte violenta que en esta oportunidad ocurrió dentro de un establecimiento comercial, un fruver ubicado en el sector de Gilmar, en la calle 161 con carrera 62. Delincuentes llegaron armados y dispararon contra un hombre que se encontraba dentro del local. El hombre fue llevado con signos vitales a la clínica Colina, pero minutos más tarde falleció. La policía, y a través de las cámaras de seguridad, busca a los responsables porque quedaron registrados y esperan capturarlos en las próximas horas. Hablamos ahora de la sorpresa que se llevó la policía en Ciudad Bolívar y en medio de una pesquisa, porque dentro de una barbería encontraron todo un expendio de droga. 2 personas capturadas y el coronel Julio Botero, comandante de la estación, nos contó los pormenores de lo ocurrido en el barrio Madelena. Hoy específicamente en el sector de Madelena logramos la captura en flagrancia de 2 personas por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. En un establecimiento de comercio, en una barbería, se logra ubicar a estas personas. En su poder tenían 2 bolsas de tusi, tenían 500 gramos de marihuana aproximadamente, tenían 50 gramos de base de coca. Se encuentra en el sitio un arma tipo traumática, así como elementos para dosificar esta sustancia, 2 tarros de ketamina de 100 mililitros. Estas personas fueron capturadas en flagrancias y puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefaciente. Y hablamos ahora de las protestas, en esta oportunidad de los habitantes del barrio La Estrada en la localidad de Engativá, quienes anoche salieron a denunciar lo que viene ocurriendo con todas las obras que están realizando en el sector. Dicen ellos que además de estar demoradas, pues trajeron inconvenientes nuevos como las vías destruidas, los malos olores y hasta los roedores y ladrones que están haciendo de las suyas. Hablamos con un residente y esto fue lo que le contó a Blue Radio. Obra tras obra, llevamos 10 meses exactamente en una obra que empezaron aquí en la carrera 69 con calle 67. No la han terminado aún. Y han venido rompiendo calle tras calle y carrera tras carrera. En estos momentos, debido hoy a la lluvia que se presentó, hubo una inundación severa y hay un rebote de aguas negras precisamente aquí en esta calle 67. Huele muy mal en realidad. Huele demasiado de verdad a sola cañería. ¿Qué pasa? Nosotros aquí tenemos primera infancia, tenemos adultos mayores, las casas que nos hemos visto afectados en las casas y en el comercio. ¿Sí? Los olores son terribles, las plagas de ratones, de ratas,
tanto de ratas como ladrones también por esas polisombras. Venga, los andenes también afectados, se le cayó el andén a Aquí muchos. a la vecina también se le cayó el andén, hubo ahí, no tiene cómo entrar, le tocó colocarle unas tablas, improvisar para poder entrar a la vivienda porque el andén totalmente desbaratado. 4 robos se presentaron mientras que estuvieran haciendo la obra. Entraron aquí a un compañero, un comerciante que tiene bicicletas, le abrieron el local totalmente desvalijado. Después como 3 casas hubieron, que también hubo pérdidas, motocicletas, intentaron incendiar un carro. Edward Porras, Blue Radio. Edward, gracias. 5 de la mañana, 54 minutos. Va a ser un fin de semana lleno de fútbol, con Selección Colombia, la de mayores, que juega contra México, y la sub-20, que juega en un partido clave de cuartos de final, el Mundial, contra la selección de España. Desde Dallas, con la Selección Colombia, Cristian Marín. Néstor, buenos días. La Selección Colombia ayer ejecutó su penúltima unidad de entrenamientos antes de enfrentar el día de mañana a la Selección de México en el AT&T Stadium. El equipo colombiano contó con los 25 futbolistas. No se ha presentado afortunadamente ninguna novedad médica y todos están a disposición del técnico Néstor Lorenzo. Kevin Cernas se convertiría en la principal novedad dentro del 11 elegido por el técnico argentino, pensando en la selección azteca que anoche arribó a Dallas después de manejar gran parte de la semana la concentración en su país. Ismail El Fad de los Estados Unidos será el encargado de impartir justicia. Ya le ha dirigido varios partidos al equipo colombiano, sobre todo partidos preparatorios. Estará acompañado por Corey Parker, por Cale Atkins, y el cuarto árbitro será Rubiel Vázquez. El partido se jugará el día de mañana después de las 8 de la noche. Hoy la Selección Colombia tendrá interacción con los medios de comunicación. El primero en tener diálogo con los periodistas será Néstor Lorenzo después de las 11:30 de la mañana en la conferencia habitual previa al compromiso. Y en la tarde en el estadio, donde estarán realizando el reconocimiento de campo, algunos jugadores estarán brindando sus impresiones de cara a lo que será esta doble confrontación, primero ante México y después frente a la selección de Canadá en New Jersey el próximo martes. Entre tanto, en el sur del continente, la Selección Colombia Juvenil, dirigida por César Torres, estará enfrentando mañana a las 3 de la tarde con transmisión de Blue Radio a la selección de España en los cuartos de final en el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile. El cuadro colombiano estaría repitiendo la misma nómina que logró el boleto para meterse dentro de las 8 mejores selecciones, y el antecedente histórico favorece a los europeos, entendiendo que en 2003 la selección española le quitó la posibilidad a Colombia de jugar una final en un torneo FIFA al vencerla. En ese entonces el conjunto ibérico era dirigido en campo por Andrés Iniesta. Desde Dallas, Texas, al lado de la Selección Colombia, Cristian Marín, Blue Radio. Cristian, 5:56 minutos, la hora de la noticia económica para este día viernes. Hoy es 10 de octubre. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Arrancó formalmente la venta de la participación que tiene EPM en la empresa de telecomunicaciones Tigo. A partir de hoy y durante los siguientes 2 meses, es decir, hasta el 10 de diciembre, se estará llevando a cabo la primera fase de esta venta, que al tratarse de una participación accionaria de una empresa pública, debe ofrecerse por ley a inversionistas en condiciones especiales, lo que significa que tienen la prioridad para comprar estas acciones trabajadores de la empresa, pensionados, ex trabajadores, fondos de empleados, sindicatos, fondos de pensiones, cooperativas y cajas de compensación, entre otros. EPM tiene una participación cercana al 50% en Tigo y espera conseguir con la venta 2,1 billones de pesos. Si de aquí a diciembre no le compran esta parte, vendrán otras etapas en las que podrá participar el público en general e inversionistas institucionales, inclusive más grandes. La multinacional Millicom, que controla la otra mitad de Tigo, está muy pendiente de esta primera fase y de que ojalá llegue su turno para comprar, pues desde el año pasado ha manifestado su intención de quedarse con el 100% de Tigo para fusionarla con Movistar y crear un operador de gran peso que le pueda competir casi que en igualdad de condiciones a Claro. Víctor Grosso, datafx.com. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Sábado, a pura Selección Colombia, aquí en Blue. Desde las 2:45 de la tarde, Colombia-España. Por el tiquete a la gran semifinal del Campeonato Mundial de la FIFA Sub-20 en territorio chileno. Y a las 8 de la noche, Colombia, la absoluta, la de mayores, frente a México, en la ruta final de preparación para el Campeonato Mundial del 2026. Tarde y noche, para estar conectados aquí a través de nuestro canal de YouTube, en todas nuestras plataformas y en Blue Radio, para vivir un día, un sábado, a pura Selección Colombia con el equipo deportivo de Blue. Se viene el Mundial.
la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá, la fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El Mundial se ve en Blue. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han oído. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. La gran María Corina Machado, que acaba de cumplir 58 años de edad esta semana, ganó hoy, viernes, el Premio Nobel de Paz 2025. Ella, que es la mujer, el símbolo de la resistencia, de la oposición a la dictadura de Nicolás Maduro. Y ganó el Nobel, que por supuesto es un muy poderoso mensaje político, por esa lucha por la democracia, por defender los derechos humanos y por el incansable esfuerzo para lograr una transición política que no ha sido posible en Venezuela. A ella y a Edmundo González, Maduro se les robó las elecciones de julio del año pasado. Debía haber sido ella la candidata presidencial, pero la dictadura la inhabilitó. Tuvo que poner ella a Edmundo González, que está en Madrid, en el exilio, y con quien tuvo hace algunos minutos una conversación esta madrugada de la que ya les vamos a contar. Está publicando en este momento el Nobel, después del anuncio pasada a las 4 de la madrugada, hora de Colombia, la motivación, Enrique, en Europa, que le da el premio Nobel a María Corina, a la inmensa María Corina Machado. Es un texto extenso y laudatorio donde se reconoce la labor de María Corina Machado y dice que obtiene este premio por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela, por su lucha por lograr una transición justa, y habla directamente que esa transición debe ser pacífica de la dictadura a la democracia. De María Corina Machado dice que como líder del movimiento por la democracia en Venezuela es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos y que ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que, bien es sabido, antes estaba profundamente dividida. Tiene un recuerdo además para los 8 millones de personas que han abandonado el país. Enseguida, Néstor, veremos unas imágenes donde ella recibe la llamada telefónica de Christian Berg Harviken, es el director del Instituto Noruego Nobel. Emocionado, él, casi más que ella, casi entre lágrimas, le anuncia que ha ganado el Premio Nobel de Paz, Néstor. Yo les confieso, yo también estoy entre lágrimas. Las 6 de la mañana, 2 minutos. Bienvenidos, es la gran noticia. Dicen ellos, María Corina, en la conversación de esta madrugada con Edmundo González, que es un carajazo y tienen razón. Es un coñazo, un golpe político, por supuesto, contra Maduro, contra sus cómplices, contra sus amigos, contra sus socios, inclusive en Colombia, a quienes le siguen reconociendo la condición de jefe de Estado a Nicolás Maduro. El presidente Petro puso hace casi una hora, increíblemente, un mensaje sobre Venezuela en el que no dice ni una palabra de felicitación por María Corina Machado, ignorando por completo el presidente, que por supuesto está despierto, está en Bruselas. María Corina está en la clandestinidad desde hace 9 meses, está, por supuesto, perseguida por el gobierno de Maduro en Caracas, Santiago. Para ustedes y para más de 2 millones de venezolanos que viven en Colombia, para 8 millones de venezolanos que han tenido que salir al exilio producto de la dictadura
mi felicitación, mi cariño, mi reconocimiento. Santiago. Sí, Néstor, pues un galardón que sin duda será un impulso para el resto de su vida y para toda su carrera política de María Corina, y sin duda la demostración, Néstor, de que la lucha por la democracia, que es lo que ella ha hecho en sus 20 años de carrera, es lo más parecido o lo más cercano a la paz y a lograr la paz en su país, en este caso la paz de Venezuela, y pues la manera en que está ella ahorita políticamente hablando y personalmente hablando acá en Venezuela es esa demostración en la clandestinidad desde hace más de 15 meses, luchando desde el año 2002 cuando inició su carrera política, y ahora pues este premio Nobel de Paz sin duda será ese impulso y esa demostración de que luchar por la democracia es lo más parecido a luchar por la paz, en este caso la paz de Venezuela. Sí, eso es exactamente lo que dice el Nobel, Santiago. Así que para ustedes, para los venezolanos que se han parado contra la dictadura, para todos, María Corina, a la cabeza de ellos, es este reconocimiento. Y María Corina Machado dice en la llamada, ya la van a escuchar ustedes, son 2 llamadas. Una cuando ella acepta el premio Nobel, la llama el director, el secretario del premio Nobel desde Oslo, y la segunda llamada es desde Madrid cuando habla con Edmundo González. Ya les vamos a contar de la historia de la gran María Corina Machado. La otra noticia del continente es la destitución al filo de la medianoche, y puede ser una paradoja, una destitución democrática. El Congreso del Perú decidió fulminantemente tumbar del cargo a la presidenta del Perú, Dilma Boluarte, que gobernó Perú después de Pedro Castillo durante 2 años y 3 meses. Fue una votación 128-0, no solo sorpresiva, fulminante, sino también unánime. La sacaron reemplazada ella por un hombre joven en política, la presidenta Dina Boluarte, que es la 7ª presidenta en 10 años destituida. El Congreso la sacó por incapacidad, que es el mismo argumento que han utilizado para todos los anteriores. Para Pedro Castillo, asume esta madrugada en Lima, en una convulsa situación política, un hombre joven, se llama Jorge Enrique Geri Oré, como presidente del cargado, que volverá a llamar a elecciones presidenciales. Noticias de Colombia y el mundo que les vamos a ampliar a partir de este momento. En Colombia, el gran hecho es la decisión del Consejo de Estado que le puso límite, freno, tate quieto a las alocuciones presidenciales, que son cada vez más frecuentes y cada vez menos justificadas, que interrumpen la programación de canales públicos y privados. El Consejo de Estado revisó tutelas de 6 personas, entre ellas de Miguel Uribe, que exigían su derecho a la información, y concluyó en un fallo histórico de tutela que el presidente ya está convirtiendo, dice que lo quieren censurar, que el presidente está haciendo uso inadecuado y desproporcionado de esas alocuciones presidenciales, lo cual es, por supuesto, evidentemente cierto. La última fue un discurso político que echó en una manifestación desde Ibagué. El presidente Petro lleva más de 60 alocuciones, interminables consejos de ministros, que él transmite, unos por canales públicos, otros también por canales privados. Solo este año ha hecho 27 alocuciones, muchas que tienen ese tufillo político. Ha utilizado más de 45 horas, casi 46 en horario AAA, a lo cual se opone el Consejo de Estado diciendo: el presidente de la República, Petro o cualquiera, tiene límites. Solo podrán ser en adelante sobre temas urgentes y extraordinarios, que tendrán que tener una duración predeterminada y tendrá que tener un control previo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que será la encargada de autorizar y de vigilar que el presidente cumpla con estas normas. Podrá, como efectivamente desde ayer, podrá patalear, podrá quejarse, podrá decir que lo quieren censurar, pero el presidente tendrá que justificarlas. No podrán ser alocuciones sin rumbo, ilimitadas, de esas que suele hacer porque sí y porque le parece, por el capricho político. Queda prohibido hacer más de una alocución a la semana, por ejemplo, que es coartar la posibilidad de elegir libremente los contenidos audiovisuales de preferencia de los colombianos. Historias de Colombia y el mundo. Ya les contaré de la noticia internacional, que es el gobierno israelí, que esta mañana se está retirando de la Franja de Gaza. Un repliegue histórico, con lo cual entra en vigencia el alto al fuego que comenzó en el Medio Oriente, producto del acuerdo promovido por el presidente Trump de los Estados Unidos, que viaja este fin de semana a Egipto. El primer ministro Netanyahu logró la aprobación, le agradece a Trump la aprobación de su gabinete, y esta madrugada se están produciendo las históricas imágenes, el repliegue hacia la denominada línea amarilla, siguiendo el acuerdo de alto al fuego en vigor y abandonando ciudades como la capital y otras zonas urbanas.
es la gran noticia en el mundo. Aquí está lo más importante. Bienvenidos. 6-8 minutos, un amanecer lleno de noticias. Nobel de Paz para María Corina Machado, nuevo presidente en Perú, destituida Dilma Boluarte, y el presidente Petro quejándose, él que es el presidente que más ha hablado en la televisión en la historia de Colombia, quejándose porque lo quieren censurar. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Yes. Hello? Am I talking to María Corina Machado? Yes, this is María Corina. Yes, María Corina. And I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. So warmest congratulations to you, María. Así fue notificada María Corina Machado por parte del Comité Noruego del Nobel. El Premio Nobel de Paz 2025 es para la líder opositora venezolana María Corina Machado. El fallo del Comité Noruego del Nobel señala que se otorga a una defensora de la paz, valiente y comprometida, a una mujer que mantiene encendida la llama de la democracia en medio de una oscuridad creciente. Y añade que María Corina Machado recibe el Premio Nobel de Paz por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. And for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. Una María Corina Machado que lleva 15 meses en la clandestinidad desde la elección presidencial de julio de 2024. La última vez que se le vio en público fue hace justamente 9 meses, el 9 de enero de este año. Acá en Caracas lideraba una protesta en contra de la juramentación de Nicolás Maduro que ocurrió al día siguiente. Su primera reacción por este Nobel de Paz ocurrió vía telefónica en una llamada con Edmundo González Urrutia, que está en Madrid, en España. Allí reconoció estar sorprendida, en shock. Esa fue exactamente su primera reacción. No, bueno, no sé si estoy en shock. Sí, claro. Aquí estamos en shock de alegría todos también, ¿sabes? Esto es un carajazo. ¡Ese es José Gregorio! Hace un año María Corina Machado habló con Blue Radio sobre la victoria aplastante de la oposición en las elecciones primarias en Venezuela y la reacción del régimen de Nicolás Maduro. Lo que ocurrió ha sido un hito que ha cambiado antes y después la historia de Venezuela y que demostró el descalabro del chavismo como movimiento político y como plataforma de control social. Pusimos fin a la guerra en Gaza y en realidad a un nivel mucho más amplio logramos la paz y creo que será una paz duradera, ojalá eterna en Medio Oriente. El gobierno israelí aprobó el plan de Trump que además del intercambio de prisioneros y secuestrados tendrá un cese al fuego que Estados Unidos supervisará con soldados. El tono de Donald Trump es victorioso y la promesa es que el acuerdo será respetado, según funcionarios del gobierno Trump. El presidente estadounidense fue el arquitecto del plan que hoy da esperanza de una paz en Medio Oriente y que arrancará con la liberación de secuestrados entre lunes y martes, 48 de los cuales 20 se mantienen con vida. Israel también se comprometió a liberar a unos 2.000 prisioneros palestinos. Hamás ve con buenos ojos lo acordado. Khalil al-Haya, jefe de Hamás en Gaza. Hemos recibido garantías de los hermanos mediadores y de la administración norteamericana, todos los cuales confirman que la guerra ha terminado completamente. Por fin ha comenzado el alto al fuego en Gaza. El ejército israelí se retiró a la conocida como línea amarilla, o sea, continúa ocupando el 53% del territorio de la franja. En estos momentos se prepara la entrega de los rehenes que podría producirse entre lunes y martes. A esta hora, miles de gazatíes se encaminan al norte de Gaza. La ayuda humanitaria todavía no empieza a entrar en la franja. Porque leyes que no fueron demandadas y que son de años nos permiten hacer alocuciones presidenciales y por eso en vez de hacer un Consejo de Ministros decidimos hacer una alocución. El Consejo de Estado emitió un fallo donde establece condiciones para las alocuciones presidenciales por canales de televisión. En la sentencia establece que estas intervenciones deben responder a unas circunstancias urgentes, no puede ser recurrente, es decir, en la misma semana su tema debe ser limitado y específico y la duración debe ser clara y tener hora de inicio y hora de terminación y no puede ser irrazonable o excesivo. Desde Bruselas, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta de X. Desde allí dijo que el Consejo de Estado lo que quiere es dar un golpe de Estado, censurar la opinión del presidente y que frente a esto lo que corresponde es un poder constituyente. Todo lo público debe ser público
el representante Alejandro Campo. Que pareciera que el Consejo de Estado quisiera tener una dificultad, un enfrentamiento político con el presidente, y creo que el Consejo de Estado debería, con el respeto que ellos se merecen, pues tener muchas otras actividades que pasan en el país. La representante por Cambio Radical, Lina María Garrido. Desafortunadamente, este instrumento se ha degradado al punto de convertirlo en una tribuna de propaganda y de charlatanería política que irrespeta a los ciudadanos. El representante por Centro Democrático, Hernán Cadavid. Mientras Petro habla 12, 15, 18 veces por largas horas, la oposición solamente tenemos derecho a 3 réplicas en el año. Gran decisión del Consejo de Estado, nuevamente equilibrando las cargas de la democracia. Guerrilleros del ELN atacaron nuevamente la base militar de Puerto Jordán en Arauca. Según el comandante del batallón, el ataque se originó desde el centro poblado del municipio en dirección hacia la unidad militar. Los guerrilleros habrían lanzado 2 granadas de mortero desde un cementerio. Una impactó dentro del batallón cerca del casino y la otra cayó en sus alrededores. El coronel Bayardo Peña, comandante del batallón de Puerto Jordán. Primera hipótesis, que es desde donde nos hicieron el lanzamiento, está igual a una distancia aproximada de supera el kilómetro, entre 1 kilómetro, kilómetro y medio. Estamos nosotros contrarrestando esa capacidad. Luego de 24 horas secuestrados, los 8 miembros de una misión médica del Huila quedaron en libertad. En medio de aplausos, la comunidad de La Plata Huila recibió a los funcionarios del Hospital de San Sebastián secuestrados por las disidencias de las FARC cuando se desplazaban a una brigada médica en las veredas Agua Bonita y Buenos Aires, zona rural del municipio. La ONU Colombia le exigió a los grupos armados respeto por la misión médica. El Contralor General Carlos Hernán Rodríguez anunció que el organismo evaluará la declaratoria de impacto nacional por la alerta sobre posible pérdida de recursos en contrato de mantenimiento de helicópteros Mi-17 entre el Ministerio de Defensa y la empresa Berthold Systems. De impacto no solamente por el monto de los recursos, sino también por lo que lleva implícito para el tema de seguridad. Si no se toman medidas urgentes, estaremos a puertas de un racionamiento eléctrico como el que vivimos en 1992. Eso dice la durísima carta enviada por Acolgen a los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. La Selección Colombia ultima detalles para enfrentar el día de mañana partido preparatorio en esta doble fecha FIFA a la Selección de México. Hoy Colombia tendrá una agenda bastante apretada, iniciando con la conferencia de prensa de Néstor Lorenzo sobre las 11:30 de la mañana, y en la tarde se estarán movilizando en un trayecto un poco más de 35 minutos hacia el AT&T Stadium. Colombia ayer trabajó en 2 canchas, utilizó a algunos jugadores juveniles del Dallas FC, el equipo profesional de la ciudad, y logró parar el equipo tipo pensando en el partido frente a la selección azteca. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. No todas las vidas comienzan aquí. Algunas comienzan aquí. En la Fundación Cardio Infantil, cada año atendemos a más de 450 bebés en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pero ya operamos al límite. Y en el país, cada vez hay menos de esas unidades. Aquí podríamos tener mejores espacios, más equipos, más incubadores. Ayúdanos a hacer lo posible. Dona entrando a desdelprimerlatido.org para que más bebés sean atendidos y lleguen a los brazos de sus familias. Cuidemos desde el primer latido. 6 de la mañana, 17 minutos. Para quienes están conmovidos, Felipe, con razón, el premio Nobel a María Corina Machado esta madrugada es no solo a quienes han resistido la dictadura de Nicolás Maduro, a quienes han tenido que salir al exilio, sino quienes han sacrificado algo, su vida personal, para luchar por los derechos civiles en Venezuela. Sí, de ese tamaño es la gesta de la gran María Corina Machado. Realmente es conmovedor que, fíjese que no la teníamos en el radar, pensábamos en cualquier otra persona, pero pues más merecido. Es imposible pues hablar de María Corina, es hablar de valentía, de berraquera, de constancia, de democracia, en fin. Esta mañana estaban hablando ustedes del término venezolano de la conversación de carajazo. El carajazo, Felipe. ¿No? Sí. Esto en términos coloquiales, lo decía Santiago, nuestro corresponsal en Caracas, esto es un coñazo.
Hoy hay lloratón petrista. Felipe, el presidente Petro acaba de poner un Twitter sin un elogio a María Corina Machado. No, pero por supuesto. Simplemente diciendo Premio Nobel de Paz 2025, ni un reconocimiento a la democracia, que es la herida. Néstor, es que el presidente apoyan a Maduro. Él debe estar muerto de la rabia, de la envidia, porque como él es el líder intergaláctico y él está convencido, íntimamente convencido, que la paz en Gaza es gracias a él, pues lloratón petrista, coñazo, Felipe, ¿no? creo que el presidente se alineó desde muy temprano con su amigo Nicolás Maduro. De eso no hay dudas. Está terminando una semana que seguramente no la que el presidente de Colombia hubiese querido tener. El plan de paz que salió adelante en el Medio Oriente, con el cual hoy viernes está produciéndose el repliegue de tropas israelíes, fue promovido por Donald Trump. No le copiaron al presidente la idea del ejército internacional. Pero claro. Ya les voy a contar del Medio Oriente, porque la decisión del Premio Nobel de darle el Nobel de Paz a María Corina Machado es, por supuesto, un golpe a Maduro y a la gente que ha convivido y protegido al dictador de Venezuela. Y un reconocimiento a la democracia. Sin lugar a dudas, ¿no? Felipe, aquí hay varios golpeados que tendrían que acusar el golpe. Por supuesto, lo que dice el Nobel, ya ustedes lo van a escuchar, es que defender la democracia, defender los derechos civiles, también es buscar la paz. El secretario del Nobel, el director del Nobel desde Oslo, llama esta madrugada a María Corina, tan conmovido él, como seguramente Felipe estamos todos. Él al borde de las lágrimas, que no es habitual. Una llamada telefónica, la van a escuchar ustedes, él casi llorando, María Corina feliz, que no lo podía creer, recibiendo la noticia de que es la ganadora. En Europa, Enrique Rodríguez. Christian Berg Harpyken se llama el director del Instituto Nobel. No lo confundan con el sueco, este es el noruego, el que entrega el Premio Nobel de Paz. Esta mañana en Oslo, no sabemos exactamente a qué hora porque no la ha precisado la organización, ha llamado antes de que se hiciera oficial a María Corina Machado para comunicarle que había ganado el Premio Nobel de Paz. Evidentemente por las horas de la mañana, sería seguramente antes de las 5 de la mañana, María Corina Machado estaba durmiendo. Este es el momento de la emoción que viven ambos, tal vez más el propio secretario, el que entregaba el premio, que la propia galardonada. Escuchemos. Hello? Hello. Yes? Yes. Hello? Am I talking to Maria Corina Machado? Yes, this is Maria Corina. Yes, Maria Corina. My name is Christian Berg Harpyken. I am the secretary of the Norwegian Nobel Committee in Oslo. And I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. So the warmest congratulations to you, Maria. Oh my God. Oh my God. Well, I have no words. I thank you so much, but I hope you understand this is a movement. This is a achievement of a whole society. I am just one person. I certainly do not deserve this. Oh my God. I think both the movement and you deserve it. So I'm sure this comes as a surprise, and I'm sorry to have to wake you up in the middle of the night. Escuchar cómo María Corina Machado recibe emocionada este premio, le dice que ya en realidad forma parte de un movimiento y el responsable del Comité Nobel noruego le dice que merece mucho este premio. Hay un momento en que ambos están profundamente emocionados. María Corina Machado parece no creer lo que le están diciendo, evidentemente luego lo cree, y el director del Instituto Nobel, Christian Berg Harpyken, realmente emocionado, y se puede ver en las imágenes a través de YouTube, a través de YouTube, que pueden estar viendo nuestros oyentes, se le ve que está sinceramente emocionado, entre lágrimas, y que le fallan las palabras al hablar con esta conversación con María Corina Machado, que se prolonga durante aproximadamente 4 minutos. I'm honored, humbled. I am very
very grateful on behalf of the Venezuelan people. We're not there yet. We're working very hard to achieve it, but I'm sure that we will prevail, and this is certainly a biggest recognition to our people that certainly deserve it. So thank you very much. Thank you very much. I'm very happy to hear your reaction. I do have to ask you, Maria, not to reveal this in the next 5 minutes until the official announcement is made here in Oslo, which is at 11 o'clock a.m. local time, 5 o'clock your time. After that, of course, you are more than welcome to tell anyone you would like. And by experience, we know that the news will be out. I think it'll take me a lot longer to believe what I've just heard. Wow. Well, thank you very much. Hemos podido escuchar cómo el director del Instituto Nobel le pide a María Corina Machado que espere aproximadamente 5 minutos para comunicar la noticia, para hacer pública la noticia, lo que nos indica que esta llamada debe haberse producido minutos antes de las 11 de la mañana, hora de Europa Occidental, que es cuando se ha leído el fallo del premio. Como digo, ha sido a las 11 de la mañana, a las 4 de la mañana en Colombia, a las 5 de la mañana en Venezuela. Ella se muestra muy agradecida por el premio, insiste en que ella es parte de una organización más grande, y el propio Ber Harpiken le indica que merece mucho el premio y que por favor en el momento que se haga público no dude en conceder las entrevistas o en hacerlo público de la manera que estime conveniente. Ese anuncio, como digo, se ha producido esta mañana en Oslo, y ahora mismo tenemos ya una cadena de reacciones aquí en Europa, las principales que están llegando en Europa. Seguramente la primera, la más relevante, es la del canciller alemán Friedrich Merz, que dice que María Corina lleva años luchando incansablemente por la libertad y por el Estado de Derecho. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, también la ha felicitado. En español dice por recibir el Premio Nobel de Paz, y en inglés dice que este premio no solo premia, valga la redundancia, su valor y convicción, sino también a cada voz que ha decidido no quedarse en silencio. Josep Borrell, que fue jefe de la diplomacia europea y que fue uno de los grandes apoyos que encontró María Corina Machado en el anterior Ejecutivo Comunitario, dice que es un merecido premio. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que es italiana, dice que está muy orgullosa de la valiente María Corina. Y aquí en España, dos reacciones. La primera, la del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, dice que es para una mujer insobornable en su compromiso. Del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no tenemos reacción por el momento. Pero digo, la otra, llama la atención, es la de Yone Belarra, es la líder del partido político Podemos. A ella no le ha gustado demasiado el premio. Dice que el grado de desprestigio que están viviendo estos años las instituciones internacionales que aspiraban a representar a la humanidad es altísimo, y que el Premio Nobel de Paz, atentos, ahora lo reciben golpistas y criminales de guerra. Dice que quien lo merecía en realidad era Francesca Albanese, que es la enviada de la ONU para Palestina. Esa es la reacción del partido político Podemos, cuyo, por si nuestros oyentes no lo saben, cuyos vínculos con la dictadura venezolana, antes con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, son más que conocidos, Néstor. Vínculos también, entre otras cosas, Enrique, con el presidente Petro en Colombia. 6 de la mañana, 27 minutos. Ahora, claro, pueden dedicarse a desprestigiar el Nobel, Felipe. Aquí, por supuesto, hay un mensaje claro y contundente. Aquí el mensaje es de apoyo a María Corina Machado. Claro, y de condena al dictador. Es que porque el dictador es de izquierda no se puede terminar justificando el tropel, el atropello, la dictadura, la satrapía, Felipe, que es en lo que están en Venezuela. Este premio, tal vez como ningún otro reciente, tiene una connotación política internacional importante. Felipe, aquí hay unos, por eso le decía, aquí hay unos derrotados y hay un derrotado muy cerquita en Colombia, que es el presidente ¿Sabe por qué creo que es que se la jugó internacionalmente apoyando a Nicolás Maduro? Y por supuesto no le debe caer, tal vez por eso, padre, el mensaje tan lacónico, terriblemente patético que pone el señor presidente, simplemente con un hashtag Nobel Prize. Ni siquiera felicitaciones María Corina, ni siquiera de pronto esta es la salida hacia una solución democrática, Néstor, en Venezuela. Yo insisto, Néstor, en que es un reconocimiento a la democracia, porque lo que se dio en Venezuela fueron unas elecciones, y la estrategia de María Corina y de todo su movimiento fue demostrar que esas elecciones fueron correctas, se hicieron bien y que los resultados no fueron aceptados. Y que alguien se las robó.
Y el señor que se robó las elecciones, que fueron en julio del año pasado, es el que sigue gobernando. Así que efectivamente lo que hay aquí es un reconocimiento, y por eso la infinita emoción del señor, del secretario del Nobel, que no se necesita traducción, Felipe. Usted se da cuenta cómo estaba al borde, no al borde de las lágrimas, en lágrimas. Se le oye llorando. Llorando, informándole a María Corina. Este es un señor muy curtido, anunciando premios Nobel, diciéndole, tenga la noticia ahí 5 minuticos mientras la anunciamos. Fue a las 4 de la mañana, hora colombiana. María Corina está escribiendo en este momento, desde su lugar en la clandestinidad, un comunicado, por supuesto, para agradecer, para utilizar el mensaje político del premio Nobel que ella se ha ganado. No fue Trump, Felipe, la teníamos más cerquita, y era la obvia ganadora, María Corina Machado. No Edmundo González, que fue el que ganó las elecciones. María Corina Machado, que es el motor, la unidad de la oposición en Venezuela. Ojalá esto se complementara en los próximos días o semanas con la captura de Maduro, ¿no? Bueno, y se le están... Ese ya sería la medalla de oro. Se le están acercando 6:29 minutos desde Venezuela. Santiago Martínez. Sí, Néstor, 20 años tiene María Corina Machado en la política venezolana. Comenzó a ser conocida en el año 2002. En aquel momento lideraba una ONG que se llama Súmate, existe aún. Era una ONG, Néstor, encargada de una asociación civil, para ser exactos en el término, dedicada a promover la participación ciudadana y supervisar procesos electorales en Venezuela. En aquel momento, pues comenzaba todo este tema de la elección, de lo que eran las elecciones en Venezuela, elecciones todos los años. Ella comenzó pues con un tema de supervisar y de luchar por la transparencia en aquel momento. Luego Súmate fue clave, y quizás allí es donde más ella fue conocida, en 2004, 2 años después, cuando lideró aquella recolección de firmas para el referéndum revocatorio contra Hugo Chávez. Fue el primer referéndum revocatorio en la historia política venezolana. Ella lo lideró desde esa ONG, un referéndum que al final terminó ganando Hugo Chávez, pero ella quedó pues con un peso importante allí en la oposición. Luego, a partir del 2005, se separa de esa ONG y comienza pues una carrera política que la lleva a ser diputada en el año 2010. Es electa diputada en esa Asamblea Nacional, que fue una Asamblea Nacional que venía de ser totalmente chavista, porque 5 años antes la oposición se había retirado. Allí la oposición vuelve nuevamente. No logra la mayoría como 5 años después, pero sí logra una importante participación en 2010. Y allí justamente pues podemos recordar quizás uno de los momentos más emblemáticos en la vida política de ella, cuando tuvo un enfrentamiento con el propio Hugo Chávez, porque en aquel momento Hugo Chávez, presidente, pues iba al Parlamento a llevar el discurso de inicio de año. Era un 15 de enero del año 2010, recién electo esta Asamblea Nacional. Hugo Chávez, ya con 12 años en el poder, decía estas palabras de este enfrentamiento entre Hugo Chávez y María Corina Machado. Escuchemos. El debate, pero todavía no. No, presidente. A ver. Presidente, tenemos 8 horas. ¿8? Escuchando usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Hemos llegado al extremo. Hemos llegado por favor. Al extremo de escuchar que hay aumento en la producción de leche, cuando usted sabe que hoy en día hay mujeres, madres, que asisten a bodegas, a automercados, y han llegado a la fuerza por 1 litro de leche porque no tienen que llevar a sus casas. Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180.000 madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, y a los cuales no se les ha hecho justicia. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente, y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Quiere respeto a la propiedad, y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. Machado, Néstor, en ese año 2010, ese enfrentamiento que tuvo con Hugo Chávez, un enfrentamiento que obviamente luego, pues podemos decir, el gobierno logró de una manera pues sacarla del Parlamento, porque en 2014, cuando llevaba 4 años de diputada, aquí los diputados tienen un periodo de 6 años, ella fue destituida del cargo. En aquel momento participó en una sesión de la OEA como suplente del gobierno de Panamá, y el oficialismo pues la acusó de traición a la patria y fue inhabilitada políticamente. Era Diosdado Cabello en ese momento presidente de ese Parlamento, y se encargó pues de liderar ese proceso de
inhabilitación política, una inhabilitación que fue renovada varias veces y de ese momento ella está inhabilitada. Luego, con el pasar de los años, pues se fue convirtiendo en esa líder opositora bastante radical, podríamos llamarla de alguna manera, en la oposición. Intentó ser candidata presidencial en 2012, no lo logró. En aquel momento fue Enrique Capriles 2 veces y perdió contra Hugo Chávez y luego contra Nicolás Maduro. En 2014, recordemos, lideró aquel movimiento de la salida junto a Leopoldo López, que le costó la cárcel a Leopoldo López. En ese momento se habló que ella podría ser detenida, no lo fue de hecho. Y en 2023 nuevamente, como en un segundo o tercer aire político, pues protagonizó las últimas primarias de la oposición. Logró 90% de los votos en esas primarias históricas de la oposición, con una participación que no se esperaba que lograra. Y aunque a pesar de que logró esas primarias, logró ganar y era la candidata, pues en aquel momento, pues no se le permitió, se mantuvo esa inhabilitación y terminó siendo Edmundo González Urrutia la tercera opción y fue pues el candidato hace un año justamente, hace 15 meses justamente. Y escuchamos también hace 15 meses, Néstor, lo que decía María Corina cuando anunciaba que Edmundo González había ganado la presidencia, le había ganado a Nicolás Maduro, pero no era reconocido ese triunfo. Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Bien. Ganamos y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan abrumador, tan grande, que hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los estados del país, en todos. Ganamos. Eso lo decía María Corina Machado, Néstor, en la madrugada de este 29 de julio del 2024, luego pues de que el CNE señalara que era Nicolás Maduro el ganador de la elección. María Corina Machado pues se define como una política liberal, defensora del mercado y de la propiedad privada, cree en la descentralización, en el fin del control estatal y en el regreso de los empresarios venezolanos en el exilio. A lo largo pues de estos años ha sido detenida brevemente varias veces, la última justamente el 9 de enero, que fue su última aparición pública, aquel 9 de enero de este año 2025, un día antes de la juramentación de Nicolás Maduro, dio un discurso, lideró una protesta acá en contra de esa juramentación y fue detenida pues brevemente. Y hace justamente 2 días, Néstor, lo comentábamos acá al aire, ella pues apareció en un video en redes sociales, que ha sido la única forma en que ella se ha comunicado con los venezolanos, y hablaba justamente de que el país entraba en una nueva fase, en una nueva etapa, la llamaba ella, y que pues el gobierno se estaba quedando solo, que solamente lo único que crece dentro del gobierno es la desesperación, decía ella, y que internamente se suman cada día más personas que aceptan que el final político del chavismo había iniciado. Pues sí, todos sabemos que hemos entrado a otra fase, y que es la fase resolutiva, porque los venezolanos hemos aprendido mucho a unir los puntos y a entender las implicaciones de cada una de estas acciones que se aceleran cada día que pasa. Y evidentemente sabemos lo que está pasando de lado y lado. Del lado de los criminales, lo único que crece es la desesperación, porque cada vez son más los que aceptan que esto se acabó. María Corina Machado decía eso, te repito, Néstor, hace apenas 48 horas, este miércoles 8 de octubre, un día después justamente de su cumpleaños, porque justamente más acaba de cumplir 58 años el 7 de octubre, y también allí señalaba ella en este breve video que el venezolano, resaltaba más bien que el venezolano está bien informado, está totalmente informado de lo que sucede, y que lo que existe dentro de Venezuela en este momento es una desobediencia silenciosa. La gente, una vez más, en su desobediencia silenciosa, cuidándose, pero actuando. Y los dejamos solos en sus farsas electorales del 25 de mayo, del 27 de julio y ahora en esta monstruosidad de estar alistando obligada a la gente para unas fulanas milicias, solos. En este video de casi 4 minutos, decía ella, volvió a insistir en el llamado a la administración de Nicolás Maduro a aceptar el resultado de las elecciones presidenciales del 2024 e iniciar unas negociaciones que garanticen una transición ordenada en Venezuela. Esa es María Corina Machado, 20 años en la política venezolana, 20 años siendo opositora y de las pocas realmente que queda acá aún dentro de Venezuela. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Sábado, a pura selección Colombia, aquí en Blue. Desde las 2:45 de la tarde, Colombia es. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue.
Son las 6 de la mañana y 38 minutos. Y mientras en Venezuela María Corina Machado gana el Premio Nobel de Paz, en Colombia el Consejo de Estado le pone límites al ejercicio de las alocuciones e intervenciones del presidente de la República a través de los canales públicos y privados. A través de una tutela, el Consejo de Estado consideró que se vulneró el derecho fundamental a la información, al ejercicio del poder público, que tiene límites, eso es muy importante, y señala el Consejo de Estado que las alocuciones presidenciales deben tener sentido de urgencia y de excepcionalidad. En este fallo de 39 páginas, el Consejo de Estado dice, por ejemplo, que se evidencia que el uso desmedido de televisión por parte del presidente de la República, debido a la justificación temática de cada intervención, a su frecuencia, reiteración y duración de cada una de ellas, materializó un desconocimiento de la garantía del pluralismo informativo, que se ha visto agravado, dice el Consejo de Estado, por la falta de adopción de medidas regulatorias idóneas por parte de la CRC, Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, destinada a garantizar el pluralismo informativo respecto de la potestad presidencial. Hay un jalón de orejas fuerte para el presidente de la República. Dice, por ejemplo, el Consejo de Estado que para garantizar la efectividad real de los derechos previstos en las normas constitucionales o legales, el poder público debe ser limitado y racional, que los derechos de las personas no existen o son meras proclamas formales cuando el poder público se ejerce de manera ilimitada. Y ojo a esto, en el Estado de Derecho, ningún servidor público elegido por voto popular o no cuentan con poderes omnímodos, ilimitados o indefinidos que otorguen prerrogativas de uso arbitrario, desmedido o irrazonable en ejercicio de las labores que constitucional o legalmente se le encomiendan. También le hace un jalón de orejas el Consejo de Estado a la CRC. Dice que está llamada a garantizar el pluralismo y la imparcialidad informativa, actuando como verdadero órgano de regulación, en particular en lo que concierne a la divulgación de información a través del espectro electromagnético. Y da una cifra al Consejo de Estado. Desde abril de este año, es decir, en 6 meses, se han transmitido, escuchen ustedes, 17 alocuciones presidenciales desde abril de este año por medio de canales públicos y privados, con una duración promedio de 1 hora, lo que desde un punto de vista numérico da cuenta de un uso irrazonable y desproporcionado del servicio público de televisión por parte del presidente de la República. Y agrega, y esto es importante, el criterio de excepcionalidad que deben tener las alocuciones. Apunta a la ocurrencia de circunstancias que desbordan la órbita de acontecimientos normales vivenciados por la ciudadanía en su cotidianidad. No puede ser algo habitual. De manera que, dice el Consejo de Estado, en el contexto de la Constitución del 91, lo excepcional corresponde a una facultad precisa, detallada o bien delimitada, que no puede ser ordinaria, ilimitada o general. Y agrega, y esto también es muy importante, el uso de la televisión por parte del presidente de la República, en garantía del derecho fundamental a la información y los postulados del Estado social y democrático de derecho, debe justificarse por la urgencia y excepcionalidad de la situación, y su ejercicio debe corresponder a una potestad limitada, sin que sea admisible el ejercicio caprichoso y desproporcionado de dicha facultad. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 41 minutos. Y crece la preocupación por la escasez de gas natural en el país. Sobre la mesa hoy, en pleno mantenimiento de la planta regasificadora de Cartagena, desde hoy viernes y hasta el próximo martes 14 de octubre, pero en mantenimiento que por primera vez en 10 años, por primera vez desde que empezó a funcionar esa planta en el año 2016, puso esta vez en jaque el abastecimiento de gas para la costa caribe, en medio de lo que solía ser un procedimiento absolutamente rutinario, como lo es el mantenimiento anual por 5 días todos los años de esta planta regasificadora en Cartagena, donde se procesan 400 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, es decir, la mitad de lo que consume Colombia, que son 800 millones de pies cúbicos diarios, y respaldando con ese gas la generación de 1.800 megavatios de energía eléctrica a través de 3 plantas de generación térmica en el Caribe colombiano, Termo Barranquilla, Termo Flores y Termo Candelaria, 3 enormes complejos que generan electricidad con ese gas importado y procesado en esta regasificadora de Cartagena, durante cuyo mantenimiento, otra vez, todos los años, jamás habían tenido problemas para encontrar gas en el mercado doméstico. Todo hasta el día de hoy, lo que obligó al gobierno nacional a darles prioridad en el suministro de gas interno y obligó a 6 productores locales de gas, Ecopetrol, Jocol, Canacol y MKAC Energy, Petróleos Sudamericanos y Petro Santander, a priorizarles ese suministro a estas 3 centrales térmicas de la costa para evitar un apagón eléctrico, claro, y relegar así en un segundo lugar a la industria nacional, una industria que precisamente no duerme con este tema del gas, según la última encuesta de opinión industrial conjunta de la
Andy, en medio ya de una escasez que suma el 18% de la demanda total del país y con las empresas colombianas no teniendo asegurado la mitad del gas que necesitan para el año entrante, todas previendo aumentos del 50% en el precio del gas en 2026, 80% de ellas reconociendo que van a tener que recurrir a sustitutos, 20% diciendo que van a empezar a importar gas, pero lo más grave de todo, 12% considerando en reducir su propia producción para la falta y por la falta de gas natural, lo que golpearía obviamente la economía del país y lo que pone de presente que el gas, que era el combustible más limpio de todos, el menos contaminante de todos, el de menor emisión de gases invernaderos, hoy escasea en Colombia y no hay tal transición energética. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:43 de la mañana. La última víctima del plan Pistola contra funcionarios del IMPEC se llama Juan Camilo Palacios. Logró milagrosamente sobrevivir al ataque a bala cuando salía de la cárcel de San Sebastián de Ternera en Cartagena. Desde hace una semana, cuando comenzaron estos atentados sistemáticos, van ya 6 hechos que dejan 4 muertos y por lo menos 7 funcionarios heridos. La respuesta de momento a esta ofensiva armada es un mega operativo en 123 cárceles que de momento ha dejado la incautación de 828 celulares, 2.528 accesorios de teléfonos celulares, 11.000 gramos de todo tipo de drogas y muchos litros de licor artesanal y más de 4.000 millones de pesos en efectivos y por supuesto armas cortopulsantes en estas cárceles. Para proteger la vida de los dragoneantes del IMPEC, la defensora Iris Marín está pidiendo que se declare la emergencia carcelaria, mientras que el gobierno está evaluando permitirles el porte de armas de fuego de dotación para que puedan repeler, para que puedan responder a estos ataques armados. Entre tanto, se mantienen suspendidas hasta nueva órdenes las visitas a los presos de cárceles de Bogotá. Estamos hablando de La Modelo, de La Picota, El Buen Pastor, La Distrital, donde hay unas 12.000 personas privadas de la libertad y para otros 14.000 presos que hay en las 10 cárceles que existen en este momento en todo el Valle del Cauca. Para estas cárceles también quedan suspendidas provisionalmente los traslados o permisos para asistir a citas médicas, salvo los asuntos que sean vitales. Es decir, solo van a poder salir de las cárceles quienes tengan una urgencia vital y deberán atender las audiencias virtualmente. Hoy es una medida para 2 zonas, para Bogotá y para el departamento del Valle del Cauca, pero como estos atentados han ocurrido en Cartagena, han ocurrido en Antioquia, Armenia y otros puntos y que no han merecido ningún pronunciamiento del presidente Petro, podrían extender esta medida para proteger la vida de los guardianes del IMPEC. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 46 minutos. Amanecemos con un nuevo blanco de los ataques del gobierno al sistema de salud. Es el turno para la EPS Sura, como hace unos meses lo fue la EPS Sanitas. Desde Medellín, la EPS Sura se está defendiendo de la acusación más grave que ha hecho el presidente Gustavo Petro contra esta EPS en los últimos años. Sura está negando atender o facturar servicios por personas muertas. A través de una carta que le han enviado a empleados y colaboradores, reiteró Sura que solo atiende personas vivas y que hoy tiene cómo demostrar a quién ha atendido y con qué enfermedades en cada uno de los cobros que le ha reportado al sistema de salud. La acusación del presidente Petro contra Sura se entiende diciendo que atienden a pacientes muertos en un mensaje que le envió su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, contándole al presidente de un informe que hizo con información de la ADRES de supuestas atenciones a personas fallecidas en todas las EPS del país entre 2018 y 2023. Según ese informe, entre 2020 y 2023, las EPS, dice el gobierno, se robaron casi 3 billones de pesos con tratamientos
tratamientos a 274.000 personas que están muertas y por sobrecostos en medicamentos por 1.4 billones de pesos. Y el propio ministro Jaramillo le dice al presidente que en esos dos indicadores de atender personas muertas o de tener sobrecostos en medicamentos, la EPS Sura es la que tiene mayores cifras. En total, 2.8 billones entre fallecidos y medicamentos, y el ministro le cuenta a su jefe, al presidente, que aquí va a empezar una denuncia penal. Pues ya hay respuesta de Sura. Ya Sura tiene la respuesta a esa denuncia que anuncia el gobierno. Primero, que solo atiende a personas vivas. Y segundo, que el gobierno debería revisar muy bien su informe, porque cuando atendió a los pacientes estaban vivos. Lo que creen en Sura es que el gobierno hizo el informe revisando si hoy los pacientes están vivos cuando la atención fue en el pasado. Traducción, que hay que ver si en los años que aparece el paciente en el informe estaba vivo o muerto, porque esto puede cambiar de un día para otro. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Sábado, a pura selección Colombia, aquí en Blue. Desde las 2:45 de la tarde, Colombia-España. Por el tiquete a la gran semifinal del Campeonato Mundial de la FIFA Sub-20 en territorio chileno. Y a las 8 de la noche, Colombia, la absoluta, la de mayores, frente a México, en la ruta final de preparación para el Campeonato Mundial del 2026. Tarde y noche para estar conectados aquí a través de nuestro... 6 de la mañana, 49 minutos. Felipe, lamento mucho esta información que voy a transmitir, que es un poquito penosa. Ajá. El señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, está felicitando, citando un post en Twitter, que es como se informa el presidente. El presidente se informó del Nobel de María Corina Machado por un trino de Álvaro Uribe. Usted vea la paradoja. Lo vi, sí. Y para felicitar a María Corina Machado, Felipe, está pasando esta cosa. Oiga este cuento, padre, tan particular. Dígame. El presidente pone un trino diciendo: felicito a Wangari y María Corina Machado por sus premios Nobel. Wangari ha luchado por defender la vida en el planeta ante la crisis climática. De María Corina, espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz. Y repostea, como se dice en el mundo de las redes sociales, un trino de esta mañana del Premio Nobel de Paz, que era recordando que esta señora Wangari Maathai fue la primera mujer profesora en Kenia que ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 2004. ¿De acuerdo? ¿Cuándo? 2004. O sea, hace 21 años. Entonces, el presidente Petro está felicitándola por un premio que ella recibió hace 21 años. Y ella ya falleció, ¿no? Pero lo grave es eso, es que está felicitando a una señora que murió hace 14 años. Felipe. Pero eso es intentando diluir la importancia del triunfo de María Corina. Pero no creo que sea para diluirla. Yo creo que el presidente perdió contacto con la realidad, no solo de Colombia, en general. Felipe, pero digo, me parece... Esto de hoy es absolutamente, perdón, Felipe, yo lo utilizo, demencial, pero además muestra el talante dañado de su alma. Felipe, es no tener la presidente... grandeza de decirle a María Corina Machado, la felicito. Y ya vamos en que está trinando, felicitando a una señora que estaba diciendo ahorita Luis Ernesto, que qué pena que lo interrumpí, que ya falleció. Está muerta la señora Felipe, la señora Eso Wangari, refleja al presidente de cuerpo. Pero yo creo que es una yo creo que lo que refleja es más bien despiste. Repito, el premio No. O sea, felicitarla. No creo que sea para dañarle pues la celebración a María Corina, sino que es despiste realmente y mala información. Hombre, que va a ser de la República lleva, a ver, Luis Ernesto, se le abona la ingenuidad es tierna. Se le abona lo querido, pero... la indulgencia con que usted quiere evaluar. Pero digo, es una buena oportunidad para decir, el Premio Nobel de Paz es lo único que hay que decir, es un reconocimiento a quienes han luchado por la democracia, por derechos políticos. Pero es que eso y no le civiles gusta en Venezuela. al presidente. Y María Corina, felicitaciones, ojalá
Eso es lo que deberíamos estar diciendo todos, Felipe. Esto no es ningún misterio. No, esto refleja al Tiene presidente. que hacer una gimnasia argumentativa porque le duele reconocerlo. Por cuenta de esto, Felipe, ir a felicitar a una señora que murió no hace poco, hace 14 años. Murió en el 2011. Qué barbaridad. Se llama pérdida de contacto. Yo no sé psiquiátricamente cómo se llama y no me atrevo a hacer porque no. Pero el presidente hace mucho tiempo que perdió el contacto con la realidad. Pero ¿de qué le puede servir al presidente hacer semejante oso? O sea, yo por eso insisto, yo sí creo que hay mala información, el presidente constantemente se informa por Twitter, sus asesores no le ayudan. ¿Cuáles asesores si el presidente no por eso, los asesores no están ahí para Maduro. Le sirve para pero si los asesores como Holman Morris, los áulicos, los bodegueros se la pasan diciéndole que es el presidente de la paz, Felipe, que es no sé qué, que gracias a él Gaza. Un dato final. A ver, ¿de qué está? A ver, Luis Ernesto. Luis Ernesto, muéstrame los dientecitos, por favor. Está en Bélgica, está en Bruselas el presidente Petro, pegado al teléfono celular, lleva muchos mensajes sobre Venezuela. No una felicitación, no una contundente, sincera a María Corina. Y entonces, para utilizar el nombre de María Corina, se pone a felicitar a una señora que se ganó el Nobel, esta cosa terrible que estamos viendo, hace 21 años y que ya murió. El presidente Petro, alguien que le cuente que la señora Wangari ya no tiene sentido felicitarla con 21 años de retraso. Son las 6:23 minutos. Señor Enrique. Quería decirles, muchas veces hablamos de esto de por qué hace Petro estas cosas y yo creo que tiene una explicación muy sencilla. Puedo estar equivocado, pero creo que a Petro lo que le pasa es que es adicto a la atención. Tiene una adicción constante a la atención, a que estemos pendientes, quiero decir, nosotros, las redes, con este tipo de cosas. Y yo creo que son totalmente conscientes, porque cualquiera que siga las redes sociales de los premios Nobel sabe que durante esta época están pobladas de mensajes como este, donde ponen que Wangari Maathai ganó el premio en tal fecha, que un señor profesor de no sé dónde ganó en física en tal año. Todo el tiempo están recordando los premios Nobel. Es totalmente consciente porque sabe que de alguna manera capta la atención. Seguramente hoy más que nunca quiere captar esa atención porque hoy es un día Pues es un día complicado, claro, porque primero porque no ha ganado el premio él, que seguramente es su principal intención desde que llegó al poder, y segundo porque lo ha ganado la enemiga declarada de uno de sus principales aliados. Así que yo creo que al final todo es cuestión de atención, de recoger esa atención y de captar atención, nada más y nada menos. Enrique, es posible que usted tenga razón, puede ser el despiste, que es la teoría ingenua de Luis Ernesto, puede ser mezquindad, que es la teoría un poquito más elaborada, porque María Corina está en la antípoda política del petrismo y de la izquierda en Colombia. Y le es imposible al señor presidente reconocer que hay personas que luchan por la democracia en Venezuela y que el señor Maduro es el gran derrotado el día de hoy. Don Julio Borges es uno de los líderes de la oposición en Venezuela. Señor Borges, buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Un pedacito del Nobel que se gana esta mañana María Corina creo que es para todos ustedes. Lo dice ella, no sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar esa conmovedora conversación que ella tiene esta madrugada con el secretario del Premio Nobel, ¿no? Que están los dos al borde de las lágrimas. Totalmente. No, es muy emocionante y la verdad es que es un premio a todo el pueblo venezolano y voy más allá, es un pueblo, yo creo que a todos los que luchan por la democracia en el mundo entero, porque la lucha venezolana se cruza con muchos temas universales con respecto a los derechos humanos, la democracia, el mismo tema ideológico que ustedes planteaban ahora. Quien ve el tema venezolano como un tema de derecha e izquierda se está suicidando porque no tiene nada que ver con eso, y creo que ese reconocimiento del premio Nobel hace incontrovertible, hace unánime la lucha venezolana más allá de cualquier postura política o ideológica. Sí, señor Borges, María Corina le dice al secretario del Nobel en la llamada de esta mañana que este premio, lo dice ella, es para un movimiento y para la gente que ha resistido. ¿Qué va a significar para ellos el Premio Nobel de Paz que se ha ganado esta mañana María Corina Machado? Mire, lo más importante, lo que yo creo que es más potente de todo esto, es que si ustedes se ponen a examinar las dictaduras en la historia del mundo, ustedes verán que al final lo que termina por vencer a las dictaduras es el liderazgo moral.
puede haber fuerza, puede haber presión, todas estas cosas son importantes, pero lo que juega un papel determinante es cuando hay un liderazgo moral que termina siendo una bomba mucho más potente que una bomba real, una bomba física. Ese es el caso, por ejemplo, de Mandela, ese es el caso en Polonia con el movimiento Solidaridad. Es decir, podemos nombrar muchísimos casos donde lo importante es que haya un liderazgo. En Polonia fue Lech Walesa. Walesa, el movimiento Solidaridad, claro. Entonces lo que les quiero decir es que cuando se consigue un testimonio, un liderazgo que encarna la pureza de esa resistencia del pueblo venezolano, el dolor, la represión, lo que ustedes viven en Colombia apenas al salir a la calle, que es esa migración trágica que vivimos los venezolanos, bueno, yo creo que eso hace una diferencia, y para Maduro el día de hoy va a ser muy fuerte porque lo empequeñece a él, lo vuelve microscópico y hace al pueblo venezolano y a María Corina una gigante frente a él. Señor Borges, a usted y a María Corina Machado, creo recordar, hace 12 o 13 años, no sé la fecha, lo sacaron del Parlamento en ese momento a los golpes, ¿cierto? Sí, eso fue apenas murió Chávez, que Diosdado Cabello, que era el presidente de la Asamblea, se negaba a darle el derecho de palabra a los diputados que no reconociéramos a Nicolás Maduro como presidente, y en ese caso María Corina y yo estábamos negados totalmente a que nos obligaran con ese chantaje a reconocer a Maduro, y la respuesta de ellos fue organizar un grupo dentro del hemiciclo de la Asamblea y caernos a golpes y terminar en la clínica y operados, además por las fracturas que tuvimos. Es que quiero recordar esas imágenes, ella con la nariz fracturada, creo recordar, usted con el ojo morado, pero en ese momento la oposición estaba dividida. Y María Corina tal vez en ese momento cogió un impulso muy grande para lograr la unidad de la oposición, que también, dicho sea de paso, pues ha sido mezquina, ha estado pensando en sus intereses particulares, o lo estuvo por lo menos en algún momento. ¿Qué hizo María Corina Machado, quisiera preguntarle a usted, señor Borges, para lograr que ustedes en la oposición se unieran? No, lo más importante, yo le digo con toda honestidad, en la historia de estos 25 años, la regla ha sido la unidad y la excepción ha sido la división. Y podemos verlo en todas las elecciones presidenciales, las del Parlamento, las de gobernadores, siempre se ha ido en unidad. Lo más fuerte es que esa unidad siempre se ha logrado por primarias, y eso nos ha dado una gran fortaleza. Por ejemplo, fue el caso de Enrique Capriles en el 2012, y María Corina logró ahorita un triunfo enorme el 22 de octubre del año 2023, y con eso todos nos plegamos a su liderazgo porque fue una votación absolutamente legítima y apoyada por todo el pueblo venezolano. Y creo, le añadiría el tema de las primarias, el hecho de que María Corina ha tenido una posición muy, pero muy constante, y eso bajo la promesa, como ha dicho ella, de llegar hasta el final, que es la salida de Maduro, ha tenido una resonancia y una credibilidad enorme en el pueblo venezolano. Julio, usted nos dice que sin duda las dictaduras han sufrido los golpes más fuertes desde la óptica moral, cuando ocurren sucesos como el premio Nobel para una de las principales, para la más importante opositora de la dictadura de Nicolás Maduro. Veíamos lo de Lech Walesa en Polonia. Esto que está pasando hoy